qué tan ahorrativos somos, qué tan gastadores somos y que también nos explique de estas modalidades de gasto que hay, que es los gastos vampiro, los gastos hormiga, de qué tratan. Pues ya le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo está, señor Coadura? Muy buenas tardes, bienvenido a TV Perú Noticias. Muy buenas tardes, Romy. En realidad, un gusto de conectarnos de esta manera y poder hablar de este tema tan interesante, ¿no? Que son como los gastos hormigas y vampiros. Así es. Antes que nos dé ese detalle, hay un dato, ¿no? Que de cada 10 peruanos, 6 de ellos gasta más de lo que gana, ¿no? Y ahí, por ahí vamos empezando un poquito mal, ¿no? Porque se supone que debería ser algo, un gasto promedio. ¿Cuál es el balance que ustedes han podido realizar? ¿Cuál es los datos que se tiene? En realidad podemos indicar de que esto proviene de la mala educación financiera que tenemos. Solamente el 28% de peruanos somos educados financieramente. Eso 28. Significa de que tenemos solamente el 28% somos educados financieramente. Por lo tanto, aquí las instituciones educativas, las instituciones financieras, tenemos un gran compromiso con la sociedad, ¿no? Saber que las personas deben gastar menos de lo que ganan. A veces, seguramente por un tema de pandemia ahora, el consumismo ha comenzado a crecer y con lo que debería ser lo contrario. Deberíamos irnos a la parte del ahorro más que al consumo de manera descontrolada, ¿no? Y a eso le iba a consultar, es decir, no necesariamente el peruano gasta porque también los costos, ¿no? Los precios de los productos básicos también se han elevado, sino que ustedes han podido identificar que es básicamente por un tema de consumismo, de repente, cosas que no son de primera necesidad. ¿Es así esta figura? Es correcto, el 25% de los ingresos de los peruanos van a estos gastos que conocemos como gastos hormiga y gastos vampiros, y que debería desaparecer. Lo ideal sería que nosotros podamos identificar estos gastos y luego de ahí indudablemente decir, ya, estos no deberíamos tenerlos e eliminarlos de nuestro presupuesto personal, ¿no? El tema es identificarlos. Ok, vamos entonces ahora sí a entrar a que usted nos ayude a conocer, identificar sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son esos gastos hormiga que tenemos todos los peruanos? ¿A qué se refiere cuando hablamos de estos gastitos que se dan día con día, los gastos hormiga? Nosotros lo primero que deberíamos hacer para poder identificar a estos gastos, deberíamos crear nuestro presupuesto personal. Dentro de nuestro presupuesto personal, que es de la manera más simple, podría ser en una hoja de papel, y sumar y restar, ¿no? Únicamente los ingresos versus los gastos o egresos. En esta lista o en este listado de gastos, identificar cuáles no son los necesarios. Como por ejemplo, tomarnos un café en la calle, ir a un centro y tomarnos un café todos los días. Supongamos que este café nos cuesta 10 soles diarios, estamos hablando de 25 días que salimos a trabajar, estaríamos ahorrando 250 soles, ¿no? Como hormiga vamos acumulando ahí los gastos. Así es correcto, ¿no? Pero me podrán decir, sí, José, pero a mí me gusta tomarme un café, me despierta en la mañana. Perfecto, levántate un poco más temprano, hierve tu agua, prepárate un café y tómalo en tu casa o en todo caso invierte en un termo, guarda tu café y llévalo al trabajo. Entonces, de esa manera podríamos ahorrar, ¿no? Y así hay gastitos que los conocemos como gustitos y que nos damos día a día, ¿no? Después del almuerzo, llevas tu almuerzo seguramente y dices, no, yo voy a ahorrar y voy a llevar mi almuerzo. Pero terminando este almuerzo tú dices, ay, se me ha provocado un postre. Vas y te compras un postre, claro, un chocolate, un caramelo, etcétera, para despertar en la tarde. Y estos van sumando. Y a veces no los consideramos y al final, cuando estamos el día 20 del mes, dices, uy, no llego al fin de mes. Claro, porque estás gastando en otras cosas. A veces sucede también que los días lunes, día más pesado, te levantas tarde y lo que haces es tomar un taxi, que no lo has planificado dentro de tus gastos. Y de esa manera puedes ir a ahorrar. Entonces, esos gastos que los conocemos como gustitos o gastos inesperados, podemos considerarlos gastos hormiga. Muy bien, ahora vámonos a los gastos vampiro. ¿A qué se denomina o por qué se les llama de esta manera a estos gastos? Estos gastos vampiros son conocidos porque jalan energía y estos los podemos identificar más en casa, ¿no? Por ejemplo, a veces estamos de día y está la luz prendida, ¿no? Dices, no, lo que pasa es de que hace frío y no quiero abrir mi ventana.
Bueno, sería bueno que corramos las cortinas, dejemos entrar la luz del día y apaguemos la luz o la energía eléctrica y dejemos de consumir esa energía eléctrica, ¿no? O, por ejemplo, sucede que a veces cargamos nuestro celular. Cargamos nuestro celular, llega al 100% y dejamos el cargador conectado. Y sigue gastando energía, ¿no? A veces sucede también con la terma, ¿no? A veces las termas eléctricas, dejamos prendidas las termas, nos cambiamos rápidamente para salir a trabajar y la terma todo el día prendida y va consumiendo energía y energía. Entonces, por lo tanto, podríamos identificar estos pequeños gastos y decir, muy bien, hay que ahorrar. Y ese es un compromiso familiar, no es solamente un compromiso personal, ¿no? Porque ahí están involucrados los padres, las madres, los hijos, todos en la familia, para adecuarnos y eliminar estos gastos vampiro, que eso podría también, ser un ahorro eso también pasa personal. con el agua, ¿no? A veces no se cierra bien el caño y va goteando y a la larga pues viene en los recibos, ¿no? Ve el consumo de lo que se ha gastado en el transcurso del mes, ¿no? Es correcto, y que afecta al presupuesto familiar, ¿no? Al presupuesto familiar y luego decimos, ay, ¿por qué no nos alcanza para un viaje? ¿Por qué no nos alcanza para renovar la casa? ¿O por qué no nos alcanza para poder, no sé, remodelar algo dentro de la casa? Simplemente porque indudablemente estamos gastando más, ¿no? Pero lo más importante es que hay solución, ¿no? Para los gastos hormiga y para los gastos vampiro. Ya usted nos daba algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, los gastos hormiga, ¿no? De buscarle la solución. Si queremos un café, pues llevamos un termo, le damos una solución, ¿no? Y en vez de gastar en el taxi, de repente salir más temprano de casa. ¿Cómo? Ahora que hemos tenido clases virtuales en Certus, a veces los padres mismos escuchan estos consejos que le damos a los sentarme familiarmente o individualmente y ser sincero en lo que yo gasto. Una vez que yo ya tengo mi presupuesto personal, que viene la parte de planificación, segundo, viene la parte de ser disciplinados. No me puedo salir del presupuesto. Si yo tengo 100, debo gastar esos 100 o en todo caso, minimizar mis gastos. Y una vez que haya sido realmente responsable en mis gastos, voy a poder identificar estos gastos y decir, ah, ok, yo ya sé que este café, que este taxi o este dulce es un gasto hormiga y por lo tanto no lo puedo considerar o no lo puedo gastar. Y al final del mes decir, efectivamente, yo tuve que gastar 100, pero bueno, gasté 120 y saber el por qué, ¿no? Porque a veces sucede que tenemos 100 soles en el bolsillo, se desaparecen y no sabemos en qué gastamos. Eso pasa, es importante, eso pasa muy frecuentemente. Esa es la primera parte. Claro, porque Así tenemos 50 soles, después 20 soles y cuando nos damos cuenta ya quedan moneditas nada más, ¿no? Y ahora ya estamos aprendiendo a identificar que básicamente serían los gastos hormiga. Hay un dato también que ustedes nos alcanzan que es el 25%, se ha hecho el balance, hay que incidir en eso, de que el 25% del sueldo se iría en estos gastos que usted señala. Así es correcto. Si nosotros ganaríamos 1.000 soles, 250 soles se van dentro de estos gastos. Cuando debería ser, no estamos diciendo desde la parte de especialidad, desde las finanzas decimos, no te des un gusto. Sí, efectivamente, te puedes dar un gusto. A veces sucede que en las redes sociales aparece este meme que dice, yo trabajo y por lo tanto me consiento, me doy un gusto. Me lo merezco, etcétera, ¿no? Me lo merezco, correctamente. Sí, pero ¿te mereces gastar 25% de tu sueldo en gastos, en cosas que no tienen valor? Solamente el 5%. Tratemos de ir adecuándonos mes a mes y decir, ok, si yo gasto 250 soles en estos gastos hormiga, perfecto, voy a ahorrar, voy a comenzar a incluir dentro de mi presupuesto un ítem que dice ahorro para un objetivo. Por ejemplo, si te gusta viajar, perfecto, ahorra ese 25% y al final de un determinado plazo, como pueden ser 6 meses, te puedes dar unas vacaciones merecidas porque trabajas y te lo mereces. Muy bien. También se habla mucho de que nosotros aprendemos diversas cosas, ¿no? En el transcurso de nuestras vidas, pero muy poco le ponemos énfasis a educarnos financieramente, ¿no? Entonces, en las escuelas, en los colegios, en las universidades mismas, ¿no? De todo, ¿no? Leemos, averiguamos, investigamos, pero algo tan esencial que es nuestro día a día, que es la educación financiera, muchos señalan que debería incluirse incluso, ¿no? Dentro de la currícula para mejorar en todo sentido, ¿no? Nuestra proyección de vida, nuestros proyectos profesionales, personales. ¿Usted considera también, entendemos en esa línea, de que es la clave para poder mejorar nuestra economía personal también?
es importante conocer y saber de educación financiera. Como lo decía al inicio, solamente el 28% de peruanos conocemos y manejamos la parte de educación financiera. En el Perú, efectivamente, no hay ningún curso, unidad didáctica dentro de las mallas curriculares de la básica regular que nos enseñen a educarnos financieramente, a saber qué es una tarjeta de crédito, qué es un préstamo, qué es una cuenta de ahorros y cómo comenzar. En realidad, las personas que saben ahorrar o han comenzado a ahorrar es básicamente porque sus padres son educados financieramente y les han inculcado eso desde niños. Pero realmente no hay una forma, ¿no? Nosotros dentro del instituto tenemos una línea financiera, ¿no? y de educación que siempre promovemos conjuntamente con la superintendencia y con otras instituciones que nos apoyan a mejorar esta educación e inclusión financiera dentro de nuestro país. ¿Y qué nos aconseja usted a los padres de familia? ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos en los hogares? A los profesores también que nos están viendo, ¿no? En las escuelas, si bien es cierto, no está dentro de la currícula, pero es importante tener conocimiento. ¿Qué le podemos alcanzar a los más pequeños, sobre todo, para que puedan desarrollar esta cultura de la educación financiera? Yo les aconsejaría que ellos, tanto a los maestros que están en las escuelas o a los padres, que involucren a los niños y a los jóvenes dentro de un presupuesto, que les expliquen qué cosa es un presupuesto. Realmente no hay que ser muy especialista en finanzas para sacar un presupuesto. Todos sabemos que un presupuesto tiene dos grandes verticales, los ingresos y los gastos. Los gastos son los variables, los que siempre cambian. En cambio, los ingresos siempre están casi siempre fijos, ¿no? Ahí podemos empezar con las propinas, ¿no? Así es, podemos comenzar. Si yo te doy 50 soles de propina o 10 soles, ¿qué parte vas a ahorrar, ¿no? Algunos padres los incentivan a los niños comprándoles una alcancía. Se les recomienda que sea una alcancía de yeso, ¿no? Para que no se pueda romper o no se pueda hacer vulnerable en todo caso. Y que les pongan un propósito. ¿Por qué estoy ahorrando? A los niños a veces quieren, no sé, unas zapatillas nuevas, un juguete nuevo. Decirles, vamos a ahorrar e involucrarlos dentro de su presupuesto. Y si no se les puede dar una propina, en todo caso, involucrémonos en el aspecto de cuidar las cosas en la casa. ¿Quieres ahorrar? Cierra el caño, gasta menos energía eléctrica, entre otras cosas que ellos podrían considerar como ahorro también. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos esta información y sobre todo alcanzarnos cada uno de sus consejos. Agradecemos a José Coaura, coordinador académico de Administración de Negocios Bancarios de Certus. Muchas gracias, buenas tardes.